Buenos días, compañeros. El día de hoy mi compañera Valentina Rueda, Valentina Moreno y mi persona Lady Corredores les vamos a dar un recorrido por la NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría a través de mapas conceptuales. Primero que todo les vamos a compartir la frase del día. No son las cosas que te pasan, es lo que haces con las cosas que te pasan. En el primer mapa conceptual vamos a encontrar los conceptos básicos de la NIA. Párrafo 1. Alcance, responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Párrafo 7. Fecha de entrada de vigor, 15 de diciembre de 2009. Párrafo 8. Objetivo. Aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Párrafo 9. Definición. Cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros. En el segundo mapa conceptual abarcamos cada uno de los apartados de la NIA. Apartado 1. Importancia relativa o riesgo de auditoría. Los objetivos globales del auditor consisten en obtener una seguridad razonable de los estados financieros, es decir, que estén libres de incorrecciones materiales, ya sea debido a fraude o error, y esto le permite al auditor dar una opinión adecuada de los estados financieros en todos los aspectos materiales. El auditor alcanza una seguridad razonable mediante la obtención de suficiente evidencia y adecuada. El riesgo de la auditoría es el riesgo que tiene el auditor de dar una opinión inadecuada debido ya que los estados financieros tienen incorrecciones materiales. Continuando con mi compañera Lady, en el apartado 2 nos habla de las consideraciones específicas para entidades del sector público y nos dice que teniendo en cuenta que los legisladores y las autoridades reguladoras de estas entidades son los principales usuarios, la importancia relativa se determinará de acuerdo a las disposiciones legales o reglamentarias y de acuerdo a las necesidades de los legisladores y del público en relación con los programas del sector público. En cuanto al apartado 3 de esta norma, nos habla sobre la utilización de referencias a efectos de determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y nos dice que implica la aplicación del juicio profesional del auditor, ya que a menudo se aplica un porcentaje de una referencia elegida como punto de partida para determinar la importancia relativa de los estados financieros. En el apartado 4 la norma nos da algunos ejemplos de referencias que pueden ser adecuadas, depende de las circunstancias de cada entidad e incluye categorías de resultados que figuran en los estados financieros. En el apartado 5 nos dice que, de acuerdo con la referencia elegida, los datos financieros más importantes por lo general suelen incluir resultados y las situaciones financieras de periodos anteriores, los resultados y la situación financiera hasta la fecha, así como los presupuestos y pronósticos para el periodo actual. En el apartado 6 de esta NIA nos dice que en el caso de que los estados financieros se preparen para un periodo superior o inferior a los 12 meses, la importancia relativa se refiere a los estados financieros preparados para dicho periodo. Y en el apartado 7 de esta NIA nuevamente nos dice que la determinación de un porcentaje a aplicar a una referencia elegida implica la aplicación del juicio profesional. Por lo tanto, dice que existe una relación entre el porcentaje y la referencia elegida, de tal modo que un porcentaje aplicado al beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas será por lo general mayor que el porcentaje que se aplique a los ingresos ordinarios total. Buen día, compañeros. Continuando con el apartado 8 de las consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión, dice que cuando el beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas es sistemáticamente un rubro significativo, este puede ser tomado como una referencia más relevante en comparación a las demás. En el apartado 9 de las consideraciones específicas para entidades del sector público, dice que en la auditoría de estas entidades el coste total o el coste neto pueden ser referencias adecuadas para las actividades programadas. En el siguiente título de los niveles o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, en su apartado número 10 menciona los factores que pueden indicar la existencia de uno o más tipos de determinados transacciones, saldos contables o información a
revelar. En el apartado número 11 menciona que puede ser útil para el auditor conocer las opiniones y expectativas tanto de los responsables del gobierno de la entidad como los de su dirección. El apartado número 12 habla sobre la importancia relativa para la ejecución del trabajo. Este consiste en reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y las no detectadas en los estados financieros supere la importancia relativa del trabajo. Hay que aclarar que esto no solo consiste en un cálculo matemático, ni en la suma ni en la resta de un porcentaje, ¿sí? Esto requiere el juicio profesional del auditor sumado a los conocimientos compilados en el proceso de auditoría. El apartado número 13 de la revisión a medida que la auditoría avanza habla de que puede resultar necesario revisar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto debido a un cambio en las circunstancias ocurrido durante la realización de la auditoría, la aparición de nueva información o un cambio de conocimiento del auditor que tuviera de la entidad y sus operaciones como resultado de la aplicación de procedimientos posteriores. En el párrafo número 14 habla sobre la documentación y menciona que el auditor incluirá en la documentación de la auditoría las siguientes cifras y factores teniendo en cuenta para su determinación: A, la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto; B, cuando resulte aplicable el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar; C, la importancia relativa para la ejecución del trabajo; y D, cualquier revisión de las cifras establecidas en los parámetros A y C a medida que la auditoría avanza.